Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me siento porque claramente estoy lesionado, ¿no? Lisiado. Pero bueno, avanzamos. Mi nombre es Jesús Inciarte León, soy Data Scientist. Bueno, mi nombre es Denise Bendersky. Ambos somos parte del equipo de Data y Analytics del Banco Galicia. Y hoy venimos a hablar de cómo innovamos en Galicia. Esto que llamamos innovación con propósito. ¿De qué se trata? Galicia es un banco argentino que tiene ya casi 120 años, tiene más de 2,5 millones de clientes, por día se hacen clientes 1.500 personas, hay más de 60.000 empresas que deciden pagar su sueldo a través del banco, 1 millón de personas que cobran sus sueldos con el banco, millones de logins en la app y todos estos datos y muchísimos más son usados para automatizar los procesos de decisión del banco y desarrollar productos de datos, muchos de ellos que toman como input resultados de modelos de Machine Learning. Tenemos más de 70 modelos en producción, mayormente modelos desarrollados por nosotros, modelos de Machine Learning, pero ya tenemos algunos modelos, algunos productos desarrollados con generativa, que es un poco de lo que vamos a estar charlando hoy. Hoy venimos a hablar entonces de innovación. ¿Qué entendemos por innovación? Como el proceso de ir desde una idea original y novedosa hasta una solución o un problema no tan innovador, no tan original, resuelto con herramientas diferentes, novedosas, que hacen que esas soluciones puedan ser más robustas y más eficientes. Y no se trata de inventar cosas nuevas solamente, sino de generar valor para el negocio. En ese sentido, nuestro norte no es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Nuestro objetivo sigue siendo mejorar el día a día de nuestros clientes y para eso es que usamos toda una caja de herramientas entre las cuales se incluyen grafos, modelos de Machine Learning e inteligencia artificial generativa, que es el tema de hoy. La inteligencia artificial generativa, la disponibilidad y el acceso a estos modelos enormes de lenguaje movilizó y atravesó a muchísimas organizaciones y Galicia no fue la excepción. Y podríamos preguntarnos por dónde arrancamos, ¿no? Se nos abre todo un abanico de posibilidades por dónde arrancar. Nosotros decidimos arrancar por algo que sea simple, arrancar con algo chiquito, con un impacto en el negocio, y ahí es cuando hablamos de innovación con propósito, ese es el propósito, que pueda tener un valor para el negocio y que pueda después también medirlo, y que obviamente, y va a ser cross a todo lo que les vamos a contar, que nos deje un aprendizaje, porque bueno, podemos leer muchos papers y saber mucho de redes neuronales, de transformers, pero cómo van a integrarse esos algoritmos al ecosistema tecnológico del banco es algo que también fue nuevo para nosotros. En ese camino nos asociamos con el área de las empresas que estaban buscando crecer en empresas nuevas. Estaban buscando esas empresas nuevas, recién constituidas, para poder acompañarlas en su desarrollo. Y sabíamos que la constitución de esas empresas son datos de acceso público. ¿Podemos usar generativa para capturar esas nuevas empresas? Sí, Den, podemos. Ahí les voy a contar un poco más en detalle. Nosotros lo que hicimos fue desarrollar un proyecto que bautizamos Ingesta Automatizada, que consta de lo siguiente. Como mencionaba Denise, esta es data pública, es data que está en el boletín oficial nacional o provincial, digamos, cada provincia también tiene el suyo. Nosotros lo que vamos a estar buscando dentro de estos documentos son las constituciones de las empresas. Estos documentos tienen un montón de información, tienen aumentos de capital de estas empresas, cambios de domicilio, pero bueno, por el momento nos vamos a concentrar en lo que son las constituciones. Así que yendo a la parte técnica, lo que hicimos fue scrapear esta página, tomar estos documentos que vienen en formato PDF para posteriormente hacer uso de una LLM, ¿no? Un modelo de lenguaje, para extraer esta información, ¿no? ¿Qué información vamos a extraer? Bueno, vamos a ver cuáles son las empresas que se constituyen, vamos a ver quiénes son las personas, ¿no? Que constituyeron estas empresas y vamos a extraer su nombre, DNI, dirección, mail, teléfono, etcétera,
con el objetivo de después mandar un envío, ¿no? Una campaña, hacer una movida de marketing para la captación de estas empresas. Los resultados vienen siendo muy buenos. Este tipo de campañas tiene una efectividad alrededor del 10% al nivel de captación. Esto es muy alto en comparación con otro tipo de campañas que normalmente rondan un 3%, suele ser bastante más bajo. Así que a nivel de impacto de negocio es un éxito. Y también, yendo a lo que mencionaba Denise, de que sea un proyecto simple, lo es porque consta de básicamente extraer texto, digamos, a nivel técnico no tiene tanta dificultad. Y además, bueno, o sea, el impacto de negocio fue positivo, es simple, es rápido y también nos permitió aprender, ¿no? Cómo usar estas herramientas de manera rápida para después avanzar con proyectos futuros. Y además impacta en eficiencia, porque a diferencia de un producto basado en expresiones regulares, ante cambios de formato de la fuente, que suele ocurrir en el caso de boletines oficiales, requería mucho mantenimiento, mientras que esta solución es robusta ante cambios de formato de la fuente. Así que primer caso de generativa implementado, compartimos algunos aprendizajes que nos trajo. Solo fue posible su implementación gracias a un trabajo colaborativo entre muchos equipos del banco, no solo data y negocio, sino arquitectura, infraestructura, equipos de seguridad, de compliance, riesgo operacional. Si bien teníamos esa cancha, ese aceite en implementar modelos de Machine Learning, no lo teníamos en implementar soluciones con generativa. Así que no hubiera sido posible sin esa sinergia entre equipos. Construimos un ambiente seguro para poder desarrollar e implementar casos de este tipo sin comprometer los datos de nuestros clientes. Y fue también, al ser nuestro primer caso, lo usamos como testigo para establecer las bases de una política que define la práctica de cualquier modelo, de cualquier solución basada en algoritmos de generativa, así como también un análisis de riesgos y un plan de mitigación según el riesgo, según el impacto que tenga ese producto en clientes. Así que después de este primer caso que consideramos exitoso, ¿cómo seguimos? Dando un pasito más en complejidad y hablando de generativa, no puede faltar un bot. En el banco estamos apuntando a que cada área de negocio pueda explotar la información de manera autónoma con un manto de gobierno. Y para eso, ya hace unos años, tenemos un bot de uso interno que se llama Dati, que tiene unos 4 o 5 años, y lo que nos planteaba el área de cultura es que está desarrollado con tecnología algo más rígida y que tienen problemas de escala para escalar esta solución. Y ahí fue cuando empezamos a pensar qué podíamos hacer para resolver este tema con Dati. Lo que ideamos es una solución que tiene como cerebro un grafo de conocimiento que te permite acceder de manera eficiente a información relacional y un LLM. ¿Nos contás de qué se trata? Sí. Sí, bueno, les cuento, les detallo un poco más la solución técnica en sí. Ahí, como mencionaba Denise, nuestra base de conocimiento va a ser la metadata, el Data Warehouse, siendo la metadata los datos de los datos, ¿no? O sea, descripciones, métricas de disponibilidad, de uso, de gobierno, etcétera, ¿no? Pero bueno, ¿por qué nosotros decimos que esta solución es más compleja? Es por dos cosas. Primero, porque un chatbot evidentemente es más complejo que una simple extracción de texto. Y en segundo lugar, porque, como mencionaba Denise, usamos como base de conocimiento un knowledge graph, o sea, un grafo de conocimiento. Los grafos de conocimiento, su naturaleza es ser un grafo heterogéneo, que lo que va a permitir es almacenar entidades de diverso origen en el grafo, ¿no? O sea, vamos a tener vistas, columnas, tablas, descripciones, nombres de squad de datos, mail, etcétera, ¿no? Todos de diverso origen. Esto nos va a permitir relacionar mejor todas estas entidades para que después, cuando la persona haga las preguntas en lenguaje natural, el bot pueda dar mejores respuestas, ¿no? Va a tener la información mejor conjugada. Además de esto, también agregamos una capa semántica en todo lo que es de similaridad semántica, en lo que es la detección de entidades, ¿no? Se podrán imaginar que la gente, cuando hace preguntas, normalmente no dice explícitamente qué entidad está buscando, sino que suele decir cosas parecidas. Por ejemplo, una persona dice, quiero información de caja de ahorro, quizás no existe una entidad propiamente que se llame caja de ahorro,
Así que lo que hace la similaridad semántica es que, bueno, busca o encuentra las entidades más parecidas a esta oración o la pregunta que está haciendo la persona y a partir de eso formula un contexto y una respuesta para el usuario. Buenísimo. La solución está súper interesante desde un aspecto teórico. Cuando empezamos a probarla, lo que vimos es que no sabía resolver no sabía responder algunas de las preguntas que les hacíamos. Entonces eso, cuando repasamos un poco el proceso para ver si había oportunidad de mejora, ¿qué encontramos? Sí, analizando un poco y tratando de entender qué es lo que había pasado, y si bien la performance era bastante buena, respondía a casi cualquier pregunta que uno le hiciera, nos encontramos que no respondía absolutamente todo. Y esto era porque teníamos algunas lagunas en la metadata. Entonces, evidentemente, si no tenemos la información, no hay chance de que responda o que responda bien, ¿no? Directamente no tiene de dónde sacar la respuesta. Así que lo que hicimos fue buscar solucionar este problema, también utilizando inteligencia artificial generativa, y lo que hicimos fue lo siguiente. Supongamos que tenemos una tabla o vista. Esta tabla o vista va a tener columnas de diverso origen de datos, y lo que hicimos fue tomar los nombres de las columnas y el tipo de dato con el que estábamos trabajando para pedirle a nuestro modelo de lenguaje que nos diera una sugerencia de la descripción de esta vista, ¿no? Las descripciones, nosotros revisando, leyendo y demás, vimos que son bastante buenas, bastante asertivas, pero nosotros como data scientists no tenemos la potestad de decir si esto está bien o está mal, ¿no? Nosotros necesariamente tenemos que pasárselo a los responsables de estas vistas. Pero tenemos el problema de que tampoco sabíamos quiénes eran los responsables. Entonces, para también solucionar este problema, lo que hicimos fue tomar estas descripciones, proyectarlas en el espacio de embeddings, y también, a partir de similaridad semántica, imputamos quiénes eran los posibles squads o responsables del gobierno de estas vistas, y después, ya con esta información de un posible responsable y una descripción sugerida, les mandamos este trabajo y, bueno, fuimos recibiendo un feedback en líneas generales positivo. A nivel de descripción tenemos alrededor de un 80% de efectividad, así que seguimos trabajando en esto. Necesitamos todavía un poco más de feedback y de evolución. Pero bueno, las perspectivas son buenas en líneas generales. Buenísimo. Y esto también impacta en eficiencia, porque para las áreas de datos es mucho más simple corregir una descripción hecha por una inteligencia artificial que arrancar a completar datos que están faltando. Así que hasta acá vimos una extracción de entidades que nos sirvió para automatizar un proceso, un bot de uso interno, que también derivó en este caso de imputación de datos. Está buenísimo, usa generativa, probablemente muchas organizaciones estén también haciendo cosas similares. Pero, ¿qué más tenemos? Parte de nuestro rol tiene que ver con que en la medida que la ciencia y la tecnología continúen evolucionando, nosotros mantenernos con la mirada ahí, entendiendo qué está pasando, pero con los pies en el banco, entendiendo cuáles son las necesidades y los dolores de Galicia. Y en ese sentido fue que identificamos que el área de recupero, que se comunica telefónicamente con aquellos clientes que poseen una deuda en el banco, para entender un poco el contexto y coordinar un plan de financiación, una forma de pago para que pueda saldar su deuda. Tenemos alrededor de 60.000 llamadas mensuales de unos 8 minutos en promedio de duración, y para asegurar la calidad de atención se auditan de manera externa, significando eso un costo para el banco. ¿Pero qué es lo que se audita? Se auditan cuestiones como la capacidad de negociación, ¿sí?, o de persuasión de la gente, y la indagación. Ambas características que a priori son complejas porque exceden lo literal. Uno no puede rastrear qué palabras dijo que hicieron a la persuasión, a la negociación, ¿no? Entonces, tiene un nivel de complejidad superior a lo que veníamos viendo. ¿Hay algo para resolver eso? No sé qué pasó. Podemos, bueno, podemos ir contando de todas maneras de qué se trata la minería de Sí, básicamente lo que hicimos fue contando acá, ¿no? Ahí va. Ahí se ve. Bueno, buenísimo. Bien. Bueno, lo que hicimos fue hacer uso de una técnica que se llama Rhetoric Mining,
que básicamente lo que va a usar esta técnica, lo que va a intentar es entender o cuantificar y cualificar, ¿no?, los giros discursivos en una conversación, ¿no? Nosotros en nuestro caso no vamos a querer extraer datos de por sí de la conversación, sino que vamos a tratar de entender el contenido de la conversación, ¿no? O sea, si la persona, o en nuestro caso estudio, si existe indagación o si existe persuasión, ¿no? Esta técnica también toma prestado ciertas cosas de otros dominios, como por ejemplo Decision Science, ¿no?, que está más relacionado a todo lo que es el conocimiento experto, también el uso de datos, de modelos cuantitativos. Toda el ala de Machine Learning y analítica entra acá en esto. También de la retórica, ¿no?, que ya tiene que ver con el estudio de la lingüística. Nosotros obviamente no somos expertos en lingüística, pero vamos a poder tomar ciertos elementos de este campo de estudio para avanzar con nuestro objetivo, ¿no? Como por ejemplo, qué tipo de lenguaje o cuáles son los elementos del lenguaje que se usa para la indagación o la persuasión. Y también el text mining, ¿no?, que tiene más que ver con el tagueo automático, con la extracción de texto. Por ejemplo, lo que mostramos al principio, ¿no?, de la extracción de entidades de los boletines oficiales. Pero bueno, esto no es, cabe destacar, ¿no?, que hay una gran diferencia entre rhetoric mining y text mining porque algunas personas suelen tener la confusión de si es lo mismo o no. ¿Y no podríamos hacer como en boletines oficiales de darle a GPT la llamada y preguntarle si hubo indagación? Podrías, no es lo mejor. De hecho, nosotros lo intentamos, ¿no? Nosotros tomamos las transcripciones de las llamadas, le pedimos al modelo de lenguaje, o sea, nosotros en el prompt le indicamos cuáles eran las características de la indagación, cuáles eran las características de la persuasión, le dimos un par de ejemplos, le pedimos que escoreara o que nos devolviera si la llamada había sido buena o mala, ¿no?, a nivel de calidad, y en líneas generales el resultado no fue bueno, ¿no? Quizás confundía indagación con un hola, ¿cómo estás? Claramente eso no es indagación, le está preguntando cómo está la persona, está saludando nada más. Y también pasaba a ser una especie de caja negra, ¿no?, porque a veces nos daba un resultado, nos decía llamado bueno, malo, regular, y quizás eso no era muy explicable, ¿no? Y para un tema de relacional auditoría, la explicabilidad también es importante. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar una solución que va a constar de 2 pasajes. El primer pasaje va a ser, bueno, tomamos estas transcripciones de los audios, en el prompt, como siempre, ponemos ejemplos, y le vamos a dar instrucciones para que atomice, sumarice y liste. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a querer un resultado como el que vemos acá en el ejemplo, ¿no? Fíjense que lo que vamos a tener es todo el contenido de la conversación, o sea, la trayectoria de lo que va ocurriendo. Fíjense que el primero es el saludo inicial, o sea, hola, ¿qué tal? El segundo, presentación de la gente, hola, ¿qué tal? Soy fulanito. Tercero, motivo de llamado, mora en préstamo, hola, ¿qué tal? Soy fulanito, estoy llamado por la deuda que tiene el Banco Galicia, etcétera, etcétera, ¿no? Así podríamos continuar. Fíjense que esto es mucho más explicable e inclusive podría darle derecho a réplica a una persona que es auditada y que su llamado, el resultado es malo, ¿no? O sea, soy yo una llamada y de repente me dicen, lo hiciste mal, quiero saber por qué, ¿no? ¿Qué pasó? Y este tipo de soluciones nos permite, ¿no?, tener esa explicabilidad. Y también es portable porque, bueno, ven que tenemos esta salida que la vamos a poder usar para distintos fines, ¿no? No solamente para esta indagación o persuasión, sino que podría ser algo más customizado, ¿no? Acá en el segundo pasaje se ve un poco mejor esto que estoy mencionando, ¿no? Tomamos el output anterior como input, lo mismo, ¿no? Prompt, ejemplos, instrucciones para evaluar, y lo que vamos a tener en nuestro caso va a ser una tabla que nos va a indicar con flags si existió o no la indagación y la persuasión, ¿no? Como decía, esto es 100% customizable, se puede usar para diversos casos, en el nuestro, para buscar si existió o no la indagación y la persuasión, y a partir de eso decir si el agente está cumpliendo con lo que se le está pidiendo a la hora de hacer un llamado. Buenísimo. Fíjense que desarmamos el problema para darle, en definitiva, mayor contexto a GPT para que pueda identificar esa línea argumental que estamos buscando. Además de eso, de alguna manera estamos trayendo la generativa a la analítica, ¿no?, porque convirtiéndola en un dato para después tomar decisiones, lo cual además sirve para cuantificar la mejora o monetizar el uso de la inteligencia artificial generativa en el ámbito organizacional.
Bien, dos proyectos más que queríamos compartir con ustedes. Uno tiene que ver con proyección de series temporales. Cuando yo era data scientist y tenía que forecastear una serie temporal, era un tema para mí, era un dolor, me tenía que poner a estudiar estadística, digo, no sé, acá muchos data scientists sí los hay, pero sabemos que un forecast de una serie temporal es un problema no trivial y tiene un grado de complejidad. ¿Hay algo para forecastear series temporales? Sí, hoy en día se está experimentando mucho con este tipo de soluciones, ¿no? Usar arquitecturas de LLM o de Transformers para trabajar esto. A ver, es algo relativamente nuevo. Han habido resultados buenos, otros no tan buenos. En nuestro caso, nosotros vamos a usar Amazon Cronos o AWS Cronos, que es una solución, bueno, de Amazon Science, que en líneas generales ha tenido buenos resultados y buena recepción por la comunidad. Y bueno, repasando un poco lo que hace este tipo de soluciones es lo siguiente. Como mencioné antes, va a tratar de utilizar la arquitectura de las LLM para trabajar con series de tiempo. Fíjense acá el ejemplo, ¿no? Lo trata como si fuese una oración. El mejor jugador de fútbol argentino es, lo que va a hacer la LLM es predecir el próximo token o la siguiente palabra. Acá predice Messi. Con la serie temporal va a ser lo mismo, ¿no? Tiene una secuencia de datos continuos, ¿no? Condicionados por el tiempo. Y lo que va a hacer es predecir el siguiente valor, ¿no? Internamente esta arquitectura lo que hace es discretiza y cuantiza y bueno, posteriormente nos da nuestra predicción o nuestro forecast. En nuestro caso testigo tuvimos muy buenos resultados, tuvimos una mejora del 25% en los resultados, ¿no? De lo que fue un roleo de deuda, ¿no? Fue el experimento que hicimos originalmente. Esto también considerando que no es solamente los resultados a nivel numérico que bajar el error, sino que también es muy bajo o muy bajo el costo a nivel tiempo, ¿no? Esto literalmente es enchufarlo, pasar al contexto, o sea, la serie temporal, darle un horizonte de predicción y predecir. Así que, bueno, por el momento estamos trabajando con algunos casos más, estamos haciendo algunas pruebas para tener resultados al menos baseline, así que, bueno, seguramente en la proximidad vamos a ir teniendo más novedades. Bueno, y como último caso tenemos agentes de inteligencia artificial. Bueno, haciendo un repaso rápido de lo que es un agente, es una LLM que de alguna manera sirve como orquestador, porque bueno, planifica, entiende y ejecuta acciones, ¿no? Uno le da un input o le pide algo y a partir de un set de herramientas que uno también le pasó a esta agente, se va a encargar de ejecutar alguna acción, ¿no? Responder con algo. Nosotros ya desde el año pasado tuvimos un compañero que estuvo acá hablando sobre algunos experimentos que estuvimos haciendo. Tenemos un know-how o un avance, ¿no? Con este tipo de tecnologías. Así que bueno, acá rápidamente les cuento 3 ejemplos de algunas cosas que estuvimos probando. La primera es el agente Pandas. Este es un agente muy sencillo. Se puede conseguir también directamente usando algún tipo de integración con alguna librería como LangChain o LlamaIndex. Lo que hace este agente es queryar y ejecutar sobre DataFrame de Pandas, o sea, muy sencillito. El agente Grafos, que también lo que va a hacer es ejecutar algunas acciones, hacer algunos cálculos, consultar algunas cosas sobre un grafo cualquiera. Y un agente documental que lo que va a hacer es, uno le pasa a un directorio, por ejemplo, y lo que va a hacer es buscar todos los documentos que se encuentran en ese directorio. Uno le va a hacer preguntas, ¿no? Sobre el contenido de esta información. Y tiene incorporada una herramienta de RAG en la que, bueno, simplemente ingresa los documentos y te va respondiendo a las preguntas que le vas haciendo, ¿no? También tiene incorporada una herramienta para hacer consultas en SQL, si es que uno quisiera hacer algún tipo de pregunta o buscar algún dato, ¿no? Necesario para un cruce o verificación. Y también alguna herramienta para hacer cálculos, por si uno quisiera hacer algún tipo de cálculo, ¿no? Un cociente, un porcentaje, lo que sea, ¿no? Esto podría, o lo vemos con potencial, ¿no? O especial utilidad para, no sé, casos como prevención de lavado de activos, donde el trabajo es muy manual, no va a dejar de ser manual, siempre se va a requerir que una persona haga el chequeo de que las cosas estén bien, pero bueno, una herramienta de este estilo evidentemente puede facilitar el trabajo o al menos mejorarlo en cuestiones de tiempo. Bueno, para cerrar, entonces estuvimos comentándoles cómo está resultando nuestro camino de innovación con inteligencia artificial en Galicia, con esta idea de innovar con un propósito claro y medible.
Realmente no hay un paper que uno pueda leer y que nos dé la receta para implementar una estrategia exitosa en Galicia con generativa, así que estamos como armando nuestro propio camino y aprendiendo en el camino. Hemos decidido arrancar con cosas simples y que tengan un impacto directo en el negocio, que no haya dudas de que este tipo de tecnologías agregan valor y mientras tanto trabajando fuerte en la cultura organizacional para poder sacar el máximo potencial del uso de esta tecnología dentro de Galicia. Empezamos con simple, dando pasitos chiquitos pero sobre terreno firme, con espíritu de aprendiz constante, porque esto es nuevo para nosotros, y buscando siempre valor e impacto en el negocio. Antes de terminar, nos gustaría también invitarlos a otras charlas que van a suceder el día de hoy, otras charlas de Galicia, de experiencia, de nuestro viaje a la nube y de diseño. Y bueno, gracias por la escucha y quedamos abiertos a preguntas. Bueno, muy bueno, ¿eh? Bienvenidos nuevamente. Sí, muchas gracias por la charla, bastante interesante. Muy interesante. Una pregunta del público. Ahí tenemos una. ¿Qué tal? Gracias por la charla. Me queda una duda en la parte de la auditoría externa. Ustedes desarrollaron su producto propio. Tengo entendido que la auditoría externa la hace una empresa externa. Entonces, ¿cómo es esa parte de la... O sea, ¿lo hace externa o lo hacen ustedes? Y después el tema de la confidencialidad de la grabación, porque se lo está dando a la AI, ponerle un cliente importante de que deben tener un montón. Mira, yo tengo tanta deuda y se está poniendo mis datos dentro de esa AI. Bueno. Sí, o sea, la idea es, digamos, como viste en tema costos, es bastante caro, ¿no? Hacer una auditoría externa, ¿no? Tiene un costo de $10 la hora más o menos, se hacen alrededor de 3 auditorías por hora. Lo que tiene una solución de este estilo es que te permite escalar rápidamente, ¿no? Obviamente que el costo es muchísimo menor y uno también puede auditar muchísimos más audios, ¿no? O sea, acá la cantidad de audios auditados está condicionado a la capacidad o la cantidad de personas que uno ponga a auditar, así que eso vendría a solucionar también este problema, ¿no? El tema de la cantidad de audios a auditar. Y respecto al tema seguridad, bueno, como mencionábamos antes, ¿no? Se ha trabajado mucho en lo que es las políticas de seguridad y demás. El banco tiene un ambiente seguro, ¿no? Que trabajó con Azure, ¿no? Tiene un tenant ahí de Azure, y donde, bueno, se provee la seguridad, ¿no? De que no se vaya a salir esos datos del banco, ni que se vayan a utilizar para ningún tipo de cosa que no sea uso interno del banco. Te sumo ahí que estamos auditando no estamos escuchando al cliente, ¿sí? Lo que se le pasa a GPT es lo que habla, estamos auditando a la llamada nuestra hacia el cliente. Así que los datos, además, son los datos de la persona que está llamando y no del cliente. Buenísimo. Mira, acá en Swapcan hay unas preguntas para que no se sientan un poquito abandonados que nos dicen ¿cómo es el proceso de validación de los resultados que proporciona la inteligencia artificial generativa? ¿Reentrenan el modelo de LLM en algún caso? No, reentrenarlo no. Digamos, nosotros, estos grandes modelos son entrenados por grandes compañías, nosotros meramente somos usuarios. Uno podría hacer un fine-tuning o algo por el estilo, en este caso nosotros no lo hacemos, no existe un reentrenamiento. Y en tema de validación de resultados, bueno, hay mucho. Para algunos casos uno podría también hacer validaciones con, por ejemplo, en el caso de las auditorías, uno puede ver los resultados de las auditorías no manuales. Uno podría contrastar con eso para ver si los resultados son buenos o son malos. Hay otros casos donde es bastante más difícil. Todavía a nivel, o sea, hay una literatura que está trabajando en eso, todavía no está absolutamente claro. Para casos de uso, ¿no? O sea, los modelos en sí ya tienen, o sea, un modelo, no sé, te digo, GPT-4, bueno, tiene métricas de performance pública. En el caso de para uso de uno, sí es un poco más complicado. Obviamente hay mucho, lo que se llama human in the loop, o sea, mucho humano también, o uno revisando que las cosas estén bien. Buenísimo. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Auditorías? ¿Aló? Sí. Ahí va. Siguiendo con este tema de las auditorías, tengo entendido que el output final para este caso es una tabla customizada. Me imagino que esta tabla debe ser una estructura, ya sea SQL o JSON o lo que sea. ¿Cómo se aseguran de que este output siempre tenga la estructura correcta?
Bueno, en líneas generales, o sea, uno le pide en el prompt, ¿no? Que uno le pasa, ¿no?, un ejemplo de estructura posible y también uno programáticamente hace validaciones para que la salida esté correcta, ¿no? O sea, uno hace validaciones programáticas para que esa sea la salida. Si no es la salida, uno no toma el resultado como válido. Buenísimo. Tenemos una... ¿Pregunta? Ahí, allá. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la charla, estuvo muy buena, muy interesante. La pregunta era también en relación al output, si habían probado algo de las features de output estructurado de GPT, y también si habían hecho algunas pruebas con algún modelo open source como Llama, que también hay librerías como Ollama Instructor que permite obtener outputs a partir de un JSON esquema. Quería saber si habían utilizado eso, en especial para el proyecto del scrapping del boletín oficial, ya que extraen campos directamente y parece bastante lineal utilizar algo del estilo. Muchas gracias. No, por el momento uso de GPT y bueno, salida en un JSON que después se va insertando en una vista o tabla. No utilizamos estas herramientas que estás mencionando de Llama para insertar el output. Ahí tenemos otra. Hola, buen día. Gracias por la charla. Tengo una duda sobre cómo es la cultura de aprendizaje en el banco. No son asuntos muy nuevos, trabajo en una empresa de educación. Y lo que vemos es, a veces hay un top-down, ¿no? El CEO de la empresa dice, vamos a implementar IA en todos los lugares sin entender si realmente el negocio precisa. Y por otro lado, a veces el equipo operacional quiere implementar alguna estrategia y no tiene el apoyo de la gerencia, ¿no? ¿Cómo lidiaron con estos asuntos de aprendizaje en el banco? Bueno, tampoco hay una receta, las organizaciones grandes son complejas y tienen cada una su cultura. Nosotros ya venimos con un plan de descentralización de todo lo que tiene que ver, todo lo que es reportería, ya las áreas desarrollan sus propios tableros, las áreas de negocio. No hay un área que desarrolle tableros en el banco. Lo mismo estamos haciendo con los modelos de Machine Learning. Hay un equipo experto, pero también acompañamos a cada área a que desarrolle sus propios modelos a su ritmo y con sus necesidades, manteniendo un gobierno centralizado. Y después tenemos comunidades de práctica de todo lo que es BI, ciencia de datos, charlas, estos casos de éxito, contar estos casos de éxito, espacios de discovery con las áreas para ver qué se puede hacer, en donde juntamos expertos técnicos, expertos de negocio y vemos qué sale. Sí sucede que dependiendo del área hay todo un abanico en el grado de madurez de un área que ya sabe específicamente tal vez dónde aplicar, qué tecnología y qué es lo que quiere y áreas que no. Y bueno, dependiendo de ese grado de madurez, cómo los vamos acompañando. No sé si respondí. Buenísimo. Una de Swapcar relacionado a esto, ¿cómo generan la adopción? O sea, ustedes lo hacen y cómo después lo venden y hacen que lo adopten internamente. Sí. Bueno, esto no arrancamos un caso, sí, tal vez un piloto o alguna pruebita, el de más gente, es como más nuestro y después ver si en un área tiene o no sentido aplicar algo de semejante complejidad, pero no arrancamos un desarrollo que no tenga una implementación y lo que llamamos operacionalización. Es decir, que esta solución en el diseño, antes de arrancar con el desarrollo, analizamos en conjunto cuál es el modelo operativo, es decir, es el resultado de ese eventual modelo, cómo es la línea de decisión que viene después. Eso Buenísimo. nos sirve como filtro. ¿Queda alguna pregunta acá en el público? Sí, hay una pregunta. Todos los que usamos LLM sabemos que alucinan mucho estos modelos y, bueno, producen resultados a veces... ¿No se escucha bien? Que producen resultados, alucinaciones. ¿Cómo manejan las alucinaciones en los modelos que estuvieron tratando? Yo hice experimentos, cuento así para dar contexto. Los experimentos que hice con código a veces me sorprendí con cosas muy simples, a veces se hace algo totalmente imprevisto y uno lo puede filtrar por los esquemas o controles de esquemas y cosas así, pero si la alucinación es en el contenido o algo así, no sé cómo se maneja y qué están haciendo ustedes respecto a las alucinaciones. Sí, lo mismo. Digamos, para cada caso, uno, como dices, muy difícil de escaparse de eso, ¿no? Cada caso particular va a tener, no digo una solución distinta, pero bueno, vamos a ver que va hacia distintos tipos de alucinaciones, ¿no? No es lo mismo lo que alucina, por ejemplo, en el caso de
auditorías que en el de extracción de texto, ¿no? Nos encontramos con que eso ocurría, ¿no? Uno busca paliarlo también quizás de manera programática, ¿no? Uno también le pone ciertas restricciones programáticas. También con el tiempo va mejorando el prompt. Digamos, uno no se escapa al 100% del tema de alucinaciones, pero bueno, lo va paliando con este tipo de cosas, ¿no? Mejorándolo y siempre, bueno, con validación del negocio, ¿no? Que ellos también van viendo las salidas y van haciendo sugerencias para realizar estas mejoras. Y también desde el gobierno analizar cuál es el impacto del error, porque puede que me diga que existe una empresa que no existe, bueno, y puede que el impacto sea otro, y en ese sentido lo que comentábamos del plan de mitigación según el riesgo. Buenísimo. ¿Tenemos media pregunta más? O... Yo creo que nos queda una... ¿Qué les preguntarías a los chicos de Banco de Galicia? Tú que... ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Muy rapidito. ¿Cuál es el siguiente paso en la innovación que están llevando? Bueno, estamos analizando esto de rhetoric mining que les comentaba. Nos parece que tiene muchísimo potencial porque, como decía Jesus, es completamente customizable y yo le podría preguntar, podría usarlo para áreas de contactabilidad, mejorando muchísimo la experiencia de nuestros clientes. Y todo lo que tiene que ver con los agentes de LangChain, que son problemas muy complejos, como que tienen un nivel de complejidad muy superior a los otros, porque, como comentábamos, es un LLM que orquesta, planifica y ejecuta sobre otras inteligencias artificiales, y para eso estamos laborando fuerte en cultura, viendo si tiene o no sentido implementar un agente de LangChain o no en algún área. Así que yo tengo ahí puesto en mi corazoncito. Sí. Bueno, y con eso, por favor, un aplauso. No. Gracias. ¿Puedes?